Hola, mi nombre es David Bagán y voy a hacer una presentación sobre el videojuego que he realizado, que en mi caso es el de una barra de bar. Bueno, en primer lugar voy a hacer un breve resumen del videojuego y destacar que la primera idea que tuve fue la de hacer un videojuego que fuese fácil de implementar. ¿En qué consiste mi videojuego? Pues consiste en que a partir de un vaso con una serie de atributos elegidos al azar, tendremos que ser capaces de obtener otro vaso que se irá deslizando sobre una barra con los mismos atributos que el inicial. Más adelante en el manual de instrucciones explicaré un poco mejor cómo jugar. Aquí tenemos un diagrama de clases del videojuego. Mi clase principal es la clase bar y luego tenemos las clases color, la clase hielo, la clase limón, la clase nivel, la clase pajita y la clase vaso. Decir que la clase de vaso se referirá también y accederá a las clases pajita, a la clase limón, a la clase hielo y a la clase color. Bueno, en esta transparencia tengo por una parte en la columna de la izquierda los atributos y en la de la derecha los métodos que componen la clase. Bueno, aunque en la memoria están detallados con más extensión, voy a intentar comentar un poco por encima cada uno de ellos. Por ejemplo, la velocidad no es una variable de tipo entero que indicará la velocidad que lleva el vaso. Luego tenemos una variable también entera que es la de nivel actual, en la que nos dirá en qué nivel estamos actualmente. Los retos conseguidos, que nos indicará el número de retos que llevamos satisfactoriamente hasta que tengamos que pasar al siguiente nivel. Luego tenemos unas variables booleana, que es jugando, que si es true significará que estamos, como se dice, jugando, y si es false significará que o bien hemos perdido o que no hemos empezado a jugar aún y estamos, por ejemplo, en el menú principal de inicio. Luego tenemos la variable opción, que es de tipo entero, que la usaremos para el menú de inicio. Según qué valor tenga esa variable, accederemos a jugar, por ejemplo, a poner volumen, a quitar el audio o a salir. Luego, por comentar también algunos de los métodos, tenemos el método inicio juego que estará dentro del setup, que todo se hará una vez, y en el que resaltaremos algunas variables, como por ejemplo puede ser la de nivel actual o la de retos conseguidos. Luego tenemos la de pintar, un método, por ejemplo, pintar info, que no reciben ningún, bueno, aunque son todos los métodos que aparecen aquí, ninguno tiene, a ninguno le pasamos un valor, ni devuelven los métodos tampoco ningún valor, en estos casos en concreto. El método pintar info nos estará mandando un mensaje de texto cuando estemos jugando, en el que nos indicará el nivel en el que estamos, los retos que llevamos y la velocidad a la que se mueve el vaso. Por otra parte, el método sonar solo nos dirá si está la música activada o no. Entonces pondremos la variable booleana y si es verdadero sonará y si no, pues estará apagado el audio. Luego la variable pintar el método pintar atributos, en el que accederemos a pintar las diferentes figuras, que en nuestro caso de este videojuego son una pajita, un hielo o un limón y sus respectivos colores. El color marrón se referirá a que el vaso va a ser Coca-Cola, el color amarillo se referirá a que estamos en Fanta Limón y el color naranja a Fanta Naranja. Luego hay otro método, es el de generar vaso aleatorio, en el que, como su propio nombre indica, vamos a generar un vaso. ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos mediante la función random y la llamaremos a la función random 4 veces. La primera de ellas para, por ejemplo,
creamos un número aleatorio y si su módulo es par, pues diremos de que le asigne una pajita, y si es impar, que no le asigne pajita al vaso, y lo mismo haremos con los diferentes atributos del vaso. Y por ejemplo en el random del color será diferente, porque pase lo que pase el vaso ha de tener un color, y entonces será un random que de como mucho 3 posibles valores, el 0, el 1 y el 2, y cada uno corresponda a uno de los 3 colores que tiene el vaso. Luego en la función, cuando se active la función MusePress, nos servirá para que el videojuego detecte si cuando hemos hecho clic con el ratón sobre el mostrador estático, el vaso estaba en ese momento a la misma altura del mostrador y por tanto lo hemos hecho correctamente, o detectará de que cuando hemos pulsado no lo hemos hecho en el sitio que correspondía y habremos perdido. Luego el método menú detectar opción, pues como su propio nombre indica, es un menú en el que le pasas una variable y una variable en este caso que será de tipo entero, que es la que antes he mencionado de opción, y en función de qué valor tenga esa variable haremos una opción u otra del menú. Y luego en el método pintar menú pues lo utilizamos para cargar las distintas imágenes de los botones que tenemos. Luego ahora ya paso a la clase color, en la que le enviamos las coordenadas X e Y, el ancho y el alto, el Z es de tipo color, que será el color en cuestión, y luego una variable booleana que le he llamado escuadrado, que es para distinguir de si se trata del vaso o si se trata del mostrador. Y luego una función que se llama dame color, en la que le pasamos y nos devuelve el color, y la función pintar, en la que asignamos al color o al mostrador el color en cuestión. Luego las siguientes clases que voy a mencionar, la verdad es que son muy parecidas, solo se diferencia en si estamos tratando del hielo, del limón o de la pajita. Se les pasa a todas el mismo tipo de atributos. Por ejemplo, en la clase hielo se le pasa las coordenadas X e Y, el ancho y el alto de la imagen, luego se carga la imagen y luego hay un método que será el método pintar, en el que con los atributos que anteriormente le hemos asignado pintaremos la imagen en cuestión. Por ejemplo, si estamos en la clase hielo pintaremos el hielo y en la clase limón pues pintaríamos el limón. Con la clase pajita pasa lo mismo, y luego la clase nivel es diferente. La clase nivel solo le pasamos 3 parámetros, en el que n sería un parámetro que nos indica el nivel en el que estamos, el retos nos indica los retos que nos faltan por hacer, y vel la velocidad a la que se va a mover el vaso. Luego la clase vaso es un poquito más compleja que por ejemplo la clase pajita o la clase hielo, porque la clase vaso va a invocar a otras clases, como por ejemplo son la clase pajita o la clase limón o la clase hielo. Los atributos de la clase vaso se le dará unas coordenadas X e Y para posicionar dónde estará el vaso, una velocidad a la que se moverá el vaso, un ancho y un alto. Luego aquí tenemos a la columna de la derecha los diferentes métodos que componen dicha clase. Por ejemplo, les he puesto a los métodos unos nombres que fácilmente se sepa a lo que se refiere. Por ejemplo, al asignar color, pues hacemos eso, le asignamos un color al vaso, asignar pajita lo mismo, quitar pajita, pues eso le estamos indicando que no ha tenido una pajita, no es que realmente vayamos a quitar nada, sino significa de que no tiene pajita el vaso. Y luego, por ejemplo, también tenemos la clase mover, en la que dependiendo de si el vaso tiene asignado limón o no tiene asignado limón, haremos de que el limón se mueva o no. De ahí que haya creado unos métodos que sea quitar limón.
para que el programa sepa de si se le ha asignado al vaso un atributo o no y si se tiene que ir moviendo junto al vaso o no. Luego voy a explicar un poquito por encima el manual de instrucciones del videojuego. Lo primero que nos aparecerá es un menú en el que nos aparecerán estas 4 opciones. Si pinchamos, si queremos que se cargue el sonido, tendremos que hacer clic sobre el botón de sonido non y luego posteriormente clicamos en Start y ya se cargará el videojuego. Este videojuego, el único dispositivo externo que se utiliza es el periférico, es el ratón. El teclado no lo vamos a utilizar para nada. Lo que tenemos que hacer es lo que ya he comentado al principio del videojuego. Nos aparecerá un vaso estático con una serie de atributos, elegido al azar. Y sobre la barra nos aparecerá un vaso que inicialmente estará vacío, en la pantalla aparecerá blanco y se empezará a deslizar sobre una barra. Entonces, conforme llegamos a los mostradores de los diferentes atributos, tenemos que pulsar el ratón justo en el momento que estemos en el mostrador que coincida con el atributo que tenemos que añadir el vaso. Por tanto, si damos al ratón en un momento en el que el vaso no está en el atributo que le tiene que corresponder, habremos perdido la partida. Una de las posibles mejoras que haría el juego pues sería mejorar un poco las imágenes del mostrador, añadir unos cuantos más atributos, pero bueno, la verdad es que intenté un poco conseguir mejorar las imágenes y hacer que el mostrador, al superponerlo al fondo, no quedase como que estaba así un poco incrustado, pero por falta de tiempo y de conocimiento en ese tipo de técnicas de procesado de imágenes, me ha quedado un poquito el entorno gráfico no muy óptimo, pero bueno. Y luego la bibliografía que he utilizado pues son las transparencias de los apuntes que hemos dado durante este trimestre en clase. Un libro que tenía, porque está de la anterior universidad en la que estaba, que es de programación orientada a objetos en Java, y luego el tutorial de Processing.